Bueno, buenas noches. Espero que estén bien. Vamos a empezar este bello tema, se llama Los dos árboles. Les cuento algo, este tema surgió de un programa que me vi este fin de semana. Estaba pasando canales cuando vi que estaban presentando un programa de esos que es que alienígenas ancestrales. Y me puse a mirar porque estaban hablando del Génesis y estaban hablando del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el apunte que ellos dan, porque ellos en todo ven a los ovnis, a los extraterrestres y todas esas cosas. Pero lo más curioso es que terminan diciendo que Satanás no era malo, que Satanás realmente lo que le estaba mostrando a Eva era que iba a conocer el bien y el mal, que porque Dios tenía que ser el único que conociera el bien y el mal, y que realmente Satanás lo que quería llevar a la humanidad a un conocimiento más adelantado, y que a Dios le dio rabia que Satanás le develara al ser humano el conocimiento de Dios. Y por eso Dios se molestó tanto y expulsó a Adán bueno, y empezó a hacer un montón de conjeturas. Y yo dije, no falta las personas que vean eso y se crean todas esas situaciones. Bueno, entonces dije yo, pues yo ya hace tiempos había medio tocado alguna cosa sobre los dos árboles en el huerto del Edén. Voy a empezar a estudiar este tema para dar al menos una primera o como una degustación sobre el tema, porque este tema puede ser demasiado amplio. Entonces vamos a ver este tema de los dos árboles en el jardín del Edén que tienen que ver con muchas situaciones en nuestra vida y con muchas situaciones que están pasando en el mundo, porque el hombre sigue eligiendo el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. El hombre no quiere atinarle al árbol de la vida. Y mire la imagen tan diciente, hay un árbol que está lleno de vida, con luz verde. El otro árbol está en una parte desértica, está seco y muestra como unas tinieblas. Esos son los dos árboles en el jardín del Edén. Dos árboles en el jardín. Génesis 2, 7 al 9. Luego el Señor Dios formó al hombre de polvo de la tierra. Sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Después el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. El Señor hizo que creciera del suelo toda clase de árboles, árboles hermosos y que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Había árboles frutales, muchos árboles de muchas frutas y daban frutos deliciosos, dice el Génesis 2:9. Pero nos habla de dos árboles especiales que los puso en medio del huerto. En otras palabras, en todo el centro para que el hombre tuviera acceso a ello y lo mirara. Y puso en todo el medio del huerto el árbol de la vida. Había un árbol que se llamaba el árbol de la vida. Y había otro árbol que se llamaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. A nosotros nos contaron el cuentecito de un árbol de manzanas, de no sé qué. En la Biblia nunca habló de manzanas, ni Eva se comió una manzana. Y a veces los seres humanos son tan arrogantes que hablan despectivamente de que hay que esos cuentecitos, que no hay que, y ni siquiera conocen la profundidad de lo que quiere decir esa situación. Ahí está hablando de dos árboles. Y es más, esos árboles tienen una connotación tremenda. A uno lo llaman el árbol de la vida. El árbol de la vida. ¿Cuál será el fruto de ese árbol? Porque los árboles dan fruto. Ese árbol de la vida tendría que dar un fruto. Y había otro árbol que se llama el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y era otro árbol. Y Dios plantó esos dos árboles en el jardín del Edén. Y dice el pasaje de Génesis 2:9, que fue en medio del huerto, en el medio del jardín, puso esos dos árboles. Vamos a aprender y les quiero pedir un favor, no saquen conclusiones hasta que no termine la enseñanza completa. Porque cuando uno va viendo pedaciticos, esta semana alguien le mandó a hacer un trabajo a Ruby y dijo que quería ver el proceso del trabajo y Ruby le dijo, no, es que si usted el proceso se va a desmayar, dice, ay, ¿qué está haciendo esta señora? ¿Qué cosa tan horrible estará haciendo? Porque cuando un cuadro está en proceso o un trabajo está en proceso, se ve horrible. Lo bonito es cuando está terminado. Entonces, terminemos todo el tema para que saquemos las conclusiones. Ese lugar especial se conoce como el Jardín del Edén. Génesis 2:9 dice, el Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles,
árboles hermosos y que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y si saltamos al versículo 15, dice, el Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Dios puso al hombre para que fuera el administrador. Y yo no hablé con Rubí ahora en la oración y me pareció tremenda, porque la oración de Rubí tenía que ver con el tema de hoy. Yo no he hablado con Rubí, ni siquiera sabía que iba a enseñar yo hoy. Me pareció tremenda la oración porque Dios puso al hombre a que administrara este jardín del Edén. Y el hombre no estaba administrando bien el jardín, ¿cierto? Para que se ocupara de qué, del jardín, de lo que él le entregó, lo custodiara, lo administrara, lo cuidara, se enseñoreara sobre él, pero no pretendía Dios que el hombre lo destruyera, que fuera un depredador insaciable, no. Dios pretendía otra cosa con el hombre. Pero es que cuando Dios creó a ese hombre y a esa mujer, los creó perfectos y quería que tuvieran la guía del Señor. Esa última canción fue adrede. Yo quiero que gobiernes mi vida. Cuando el hombre se somete al gobierno de Dios, cuando el hombre vive bajo la voluntad de Dios, todo es un paraíso, todo es un Edén, todo es perfecto. Cuando el hombre quiere gobernarse a sí mismo, cuando el hombre quiere hacer su propia voluntad, conocer el bien y el mal por sus propios medios, siempre, siempre, siempre se va a equivocar. Dios nunca se equivoca. Dios sabe para dónde llevar de manera correcta la vida nuestra, el mundo entero. Nada se le sale de control. De hecho, a Dios no se le ha salido de control el universo ni el mundo. Lo que está sucediendo es culpa de la humanidad, del pecado que el hombre trajo al mundo. Pero ni siquiera así se le ha salido de control, porque tiene un plan perfecto. Y ese plan perfecto lo quiso instaurar acá en la tierra por medio de su Hijo amado Jesucristo. Y ese plan perfecto se llama el plan de salvación. Y ese plan todavía no termina, estamos en el proceso de cerrar ese plan. Y ese plan terminará cuando Jesucristo venga por segunda vez. Y ya no viene como siervo, sino que viene como rey, a juzgar a las naciones, a recoger la cosecha. Ese plan perfecto siempre será Jesucristo. Isaías 53:10 dice, por medio de él tendrán éxito los planes de Dios. Por medio de él tendrán éxito los planes de Dios. Dios no puso al hombre en un vacío, sino en un lugar especial. Ahora, el hombre debía cuidar de él y mantenerlo. Muchos de esos árboles producían frutos comestibles y el hombre podía comer de cualquiera de ellos, excepto de uno. ¿Podía comer de cualquiera? Sí, y cualquiera incluía el árbol de la vida. Dios le prohibió al hombre que comiera del árbol de la vida. Podía comer de todos. Al único que le dijo que no tenía acceso era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y vamos a entender ahora por qué. Génesis 2:16-17 dice, pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente el fruto de cualquier árbol del huerto. Y cuando Dios dice una cosa es porque es verdad absoluta. Dijo cualquier árbol. Y recuerden que en medio del jardín estaba el árbol de la vida. Y si él le dijo, puedes comer de cualquier árbol, ¿por qué el hombre no accedió a ese árbol? Ahora, excepto el árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Si comes de su fruto, sin duda morirás. El primer hombre comió del árbol de la ciencia del bien y del mal y murió. Y el hombre sigue comiendo del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal y sigue muriendo. Porque sigue comiendo de ese árbol sin Dios. Sigue queriendo conocer el bien y conocer el mal y determinar qué es bueno y qué es malo sin Dios. Y cuando el hombre quiere ser juez de lo malo y lo bueno sin Dios, se equivoca y termina comiendo un fruto de muerte. En la sabiduría humana, el hombre quiere desenredar el mundo,
y entender los procesos de la vida. Y el hombre no tiene esa capacidad, es que la mente del hombre no es infinita, es finita. Por eso Dios no quería que el hombre, sin Dios, conociera el bien y el mal. Él quería mostrarle al hombre ese proceso, pero con Dios. Ahora vamos a ver más adelante de qué se trata todo esto. Dos árboles en el centro del jardín, había dos árboles. El árbol de la vida estaba ahí y el árbol del conocimiento del bien y del mal también estaba ahí. Estos eran plantas físicas, pero también representaban dos conceptos espirituales. Veamos los que estos simbolizaban. O sea, no solamente eran árboles físicos, representaban dos conceptos espirituales fundamentales en la vida del ser humano. Y vamos a ver qué representaban. El árbol de la vida, vamos a empezar a hablar de él. El árbol de la vida es un símbolo antiguo de la inmortalidad. O sea, cuando hablamos del árbol de la vida, estamos hablando de la inmortalidad. El hombre, si hubiese comido el árbol de la vida, sería inmortal. Dios creó al hombre para que no muriera. O sea, que el hombre no necesitaba comer de ese árbol para la inmortalidad, porque era perfecto. Pero ese árbol traería salud a su cuerpo en todos los sentidos y lo perpetuaría en la eternidad con Dios. Ahora, Génesis 3:22 habla de ello y dice, luego el Señor Dios dijo, después de que el hombre pecó, el hombre ya pecó, comió el árbol de la ciencia del bien y del mal, el hombre ya había conocido el bien y el mal y el hombre había corrompido el universo mismo por la desobediencia a Dios, no por comer del árbol, no por el fruto del árbol, perdón, no por el fruto del árbol. Ahí es donde estamos equivocados. No fue el fruto del árbol el que le trajo consecuencias al hombre, fue haber comido del árbol. Vamos a ver, Héctor, no entendemos. No, el fruto no le hizo mal al hombre. Lo que le hizo mal al hombre es no haber obedecido a Dios. Es haber desobedecido a Dios. Es haber comido del árbol del cual Dios le dijo, no comas. Mire. Luego el Señor Dios dijo, miren los seres humanos. Se han vuelto como nosotros, ya habían, con conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué ocurrirá si toman del fruto del árbol de la vida y lo comen? Entonces vivirán para siempre. O sea que Dios sabía que el árbol de la vida era para vida eterna. Entonces, no, ya no pueden comer de ese árbol porque vivirán para siempre. Entonces Dios puso unos ángeles custodios al lado y lado del árbol para que lo cuidaran y le prohibieran al hombre acceder a ese árbol. Venga, y ese árbol, ¿por qué no existe entonces? ¿Y dónde están esos ángeles custodios? Recuerden ustedes que ese primer mundo que pecó, que se rebeló contra Dios, que se separó de Dios, que fue desobediente y trajo la maldad y el pecado, ese primer mundo fue destruido por un diluvio. Y al ser destruido por un diluvio, entonces todo se terminó, hasta el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y entonces ya no había necesidad de custodios ni nada porque ya no existía. Pero antes de que viniera el diluvio, Dios dice la Biblia que Dios puso unos custodios. Si usted lee el versículo 23 y 24 de Génesis 3, va a ver que Dios puso un ángeles querubines. Me faltó traer esa parte acá. Apocalipsis 2:7 dice, hablando de que el árbol de la vida es el árbol de la eternidad, de la vida eterna, de la inmortalidad. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré del fruto del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Ya el árbol de la vida está en el paraíso de Dios. Y al que salga vencedor, Dios le va a dar el fruto de ese árbol, que es el fruto para vida eterna. Está en Apocalipsis, ya en el último libro. Estamos hablando del Génesis, se habla del árbol de la vida, y en Apocalipsis se sigue hablando del árbol de la vida. A todos los que salgan vencedores les daré del fruto del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Ah, ya hay un paraíso, ya no es terrenal, es el paraíso de Dios, el paraíso eterno. Allá está trasplantado, está colocado el árbol de la vida. Allá está. Y comeremos de ese árbol y viviremos eternamente con Dios. Y ese árbol traerá salud a nuestros cuerpos. Ahorita Rubí nos va a leer todo el pasaje completo. 22:14 dice, benditos son los que lavan sus ropas. A ellos se les permitirá entrar por las puertas de la ciudad y comer del fruto del árbol de la vida. ¿Quiénes son los que lavan sus ropas? ¿Cuáles son las ropas?
Efesios 4:22 dice, por eso les aconsejo que se despojen de la vieja naturaleza, que está corrompida y dañada por sus falsos deseos, por sus falsos conceptos, pensamientos, por su falta de sabiduría. Todo eso está corrompido, dañado, dice Efesios 4:22. Y revístanse. O sea, revestirse es ponerse una nueva vestidura. Lavar esas vestiduras o ponerse una vestidura nueva. Revístanse con una nueva naturaleza que se muestra en una vida recta y pura basada en la verdad. ¿En cuál verdad? En Jesús. ¿Cierto? Cuando lee Apocalipsis 3:14 dice, yo sé todo lo que haces, sé que no eres frío ni tibio, no eres frío ni caliente, sino que eres tibio. Y por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pues tú dices que eres sabio, que te ha ido bien, que conoces todas las cosas. Y yo te digo que eres un miserable, pobre, ciego y desnudo. Y viene lo siguiente, por eso te aconsejo que de mí compres ropa blanca para vestir tu vergonzosa desnudez. Esa ropa blanca es la nueva naturaleza, ese nuevo nacimiento del cual le estaba hablando Jesús a Nicodemo, que tenía que nacer de nuevo, una nueva vestidura, un nuevo ser, una nueva vida, centrada en Cristo y en su verdad. Entonces, benditos los que lavan sus ropas en esa nueva vida, los que nacimos de nuevo. A esas personas se les permitirá entrar por las puertas de la ciudad, del nuevo reino de Dios, de la nueva Jerusalén. Y no solamente entrar, sino comer del fruto del árbol de la vida. Mire qué bonito. Es probable que el árbol de la vida tuviera el propósito de imposibilitar la muerte física. Está relacionado con la vida eterna, ya lo vimos en Génesis 3:22 y Apocalipsis 2:7, volvamos a leer. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Ese árbol tiene el propósito de imposibilitar la muerte física. Ahora, nuestros cuerpos se unirán a nuestros espíritus en el momento de el juicio final y viviremos eternamente con Dios. Los que mueren, sus espíritus están pues en este momento escondidos en Cristo, como lo dice la palabra de Dios. Pero un día esos espíritus se unirán a sus cuerpos de una manera, cuerpos ya glorificados, gloriosos, y ya no habrá más muerte, no habrá más lamento. Ahorita lo vamos a leer completo. El pueblo de Dios tendrá acceso al árbol de la vida en el cielo nuevo y la tierra nueva. Apocalipsis 2:7 y Apocalipsis 22:2. Ya leímos el 2:7. Vamos a leer 22:2. Fluía por el centro de la calle principal. Está hablando Juan cuando vio al cielo y vio, pues, tuvo la visión. Dice que fluía por el centro de la calle principal, a cada lado del río crecía el árbol de la vida, a cada lado del río crecía el árbol de la vida, el cual produce 12 cosechas de fruto y una cosecha nueva cada mes. Las hojas se usaban como medicina para sanar a las naciones. Ese árbol de la vida es un árbol que produce cada mes cosechas nuevas. Es un árbol que es medicina para sanar a las naciones. Vamos acercándonos a ese árbol de la vida. Dios, Adán y Eva los separó del árbol de la vida y así les impidió obtener vida eterna de un modo interesante. El árbol de la vida aparece una vez más en Apocalipsis 22:1-21, donde la gente está disfrutando de vida eterna con Dios. Vamos a escuchar esa lectura, que ahí está todo completico. Vamos a escucharla toda completa. 22:1-21. El ángel me mostró un río limpio de agua de vida. Era claro como el cristal y salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle principal de la ciudad y a cada lado del río crecía el árbol de la vida, que da fruto cada mes, es decir, 12 veces al año. Y las hojas del árbol sirven para sanar a las naciones. Ya no habrá allí nada puesto bajo maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad, y sus siervos lo adorarán. Lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. Allí no habrá noche, y los que allí vivan no necesitarán luz de lámpara ni luz del sol, porque Dios el Señor les dará su luz, y ellos reinarán por todos los siglos. El ángel me dijo: estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. El Señor,
El mismo Dios que inspira a los profetas ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos lo que pronto va a suceder. Vengo pronto. Dichoso el que hace caso del mensaje profético que está escrito en este libro. Yo, Juan, vi y oí estas cosas. Y después de verlas y oírlas, me arrodillé a los pies del ángel que me las había mostrado para adorarlo. Pero él me dijo, no hagas eso, pues yo soy siervo de Dios, lo mismo que tú y que tus hermanos los profetas, y que todos los que hacen caso de lo que está escrito en este libro. Adora a Dios. También me dijo, no guardes en secreto el mensaje profético que está escrito en este libro, porque ya se acerca el tiempo de su cumplimiento. Deja que el malo siga en su maldad y que el impuro siga en su impureza, pero que el bueno siga haciendo el bien y que el santo siga santificándose. Sí, vengo pronto y traigo el premio que voy a dar a cada uno conforme a lo que haya hecho. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por las puertas de la ciudad. Pero fuera se quedarán los pervertidos, los que practican brujería, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los que adoran ídolos y todos los que aman y practican el engaño. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para declarar todo esto a las iglesias. Yo soy el retoño que desciende de David. Soy la estrella brillante de la mañana. El Espíritu Santo y la esposa del Cordero dicen, ven. Y el que escuche, diga, ven. Y el que tenga sed y quiera, venga y tome del agua de la vida sin que le cueste nada. A todos los que escuchan el mensaje profético escrito en este libro, les advierto esto. Si alguno añade algo a estas cosas, Dios le añadirá a él las calamidades que en este libro se han descrito. Y si alguno quita algo del mensaje profético escrito en este libro, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que en este libro se han descrito. El que declara esto dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Que el Señor Jesús derrame su gracia sobre todos. Qué hermoso mensaje. El árbol de la vida. El árbol de la vida que está preparado para nosotros desde el momento mismo de la creación. Está esperando a que tomemos su fruto. El árbol de la vida, ¿qué será entonces? El árbol de la vida son muchas cosas. En Proverbios está escrito lo que representa este árbol de la vida. Mire, hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado. Guarda mis mandatos en tu corazón. Si así lo haces, vivirás muchos años y tu vida te dará satisfacción. Nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. Átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio. Escríbalas en lo profundo de tu corazón. Entonces tendrás tanto el favor de Dios como el de la gente y lograrás una buena reputación. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Ojo pues acá, versículo 5. El hombre quiere vivir de acuerdo a su propio entendimiento. Dios no quería que el hombre conociera el bien y el mal para que viviera de acuerdo a sus propios preceptos y conceptos y entendimientos. Dios quería que el hombre viviera de acuerdo a su proyecto. Por eso dice, confía en el Señor con todo tu corazón. Confiar en el Señor es, si el Señor dijo, no comas de este árbol, no como. No dependas de tu propio entendimiento, no es tu razón ni tu entendimiento la que te va a decir por dónde es. De hecho, cuando nosotros guiamos la vida como nosotros nos parece, nos equivocamos. La vida no está equivocada cuando nosotros la ponemos en las manos de Dios y dejamos que Él guíe nuestra vida. Y eso es lo que quería Dios desde el principio. Por eso dice, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. El hombre quiso buscar el entendimiento en sus fuerzas, en sus saberes. Y el enemigo de Dios sabía que era una tentación muy grande. Tratar de decirle, encuentra tú la solución a todos tus problemas, tú solo. Y busca el entendimiento que está bueno y que está malo, tú solo.
Pero aquí dice, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad, y aquí hay otra cosa, es seguir la voluntad en todo lo que hagas, y Él te mostrará cuál camino tomar. Busca su voluntad. Oiga, no es en esto sí, en esto. Señor, ayúdame en esto, muy rico cuando te metes en esto, pero esto déjamelo a mí. Yo guío la vida mía por este lado. Déjame, yo dirijo mi matrimonio como me dé la gana. Déjame, yo guío mi economía, mi familia, mis hijos. Usted preocúpese entonces por esto de mí. No. En todo lo que hagas, busca su voluntad. Y Él te mostrará cuál camino tomar. Es Él el que nos guía. Él es el que nos enseña qué es lo bueno y qué es lo malo. No la vida, no los hombres, no el universo, no las fuerzas. No, es Dios quien nos dice cuál es el camino a tomar, cuál es lo correcto y qué es lo incorrecto. Por eso no quería que el hombre tomara de ese árbol. Ahora, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. Es que yo soy muy sabio. Y el hombre dice, no, es que la sabiduría, oiga, hemos descubierto que la psicología ha descubierto por sabiduría que a los niños no se les puede castigar, no se les puede llamar la atención, que eso es frustrarlos, que no sé qué, y la sabiduría del hombre lo que ha hecho es deteriorar más y más y más la propuesta de Dios, y el universo entero ha caído en decadencia, porque la sabiduría del hombre, el hombre en su sabiduría, entonces vamos a decir en la sabiduría del hombre, porque es que nosotros en nuestra sabiduría pensamos que es así. Y sé que esto va a caer en las redes y quizás me gane algún problema por esto que voy a decir, pero es real. En la sabiduría del hombre dice, no, es que toda esta ideología de género, es verdad, nosotros tenemos que enseñarle al niño de pequeñito que él todavía no puede saber si es hombre o si es mujer, que espere a ver que se desarrolle y que tome su decisión, porque es que la sabiduría nos enseña que el ser humano puede tomar esa decisión cuando quiere, todas son sabidurías de hombre. Pero el que creó al hombre, lo creó, varón y hembra los creó, dice la Biblia. Los creó desde el principio como deben ser. Entonces, la ideología de género que nos quieren meter a la fuerza y educar a los niños en otras cosas no es más que sabiduría humana. Dice, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. El árbol de la vida era la Torá. Es la fuente de sabiduría que nos revela lo que está bien o mal según el orden de Dios. La palabra de Dios es la que nos dice realmente que está bueno y que está malo según el orden de Dios. Ese es un árbol de vida, porque la palabra de Dios, que es Jesús, la palabra de vida, que es Jesús, la verdad, que es Jesús, la vida, que es Jesús, es la fuente de sabiduría del ser humano, la guía del ser humano. Podríamos decir de una manera simplista que el árbol de la vida es el mismo Jesús. Mire que en Juan 15 dice, yo soy la vid verdadera. El que no permanece unido a mí no puede dar fruto, porque sin mí, ustedes no pueden hacer nada. Él es la vida, el árbol de la vida. Y ese árbol de la vida estaba dispuesto desde el principio para que el hombre tomara de él, pero el hombre no quiso tomar de ese árbol. Y ese árbol del conocimiento no era más que el árbol del egoísmo, del hombre querer hacer las cosas sin Dios, querer llegar a ser como Dios sin Dios. Esa es la propuesta del enemigo siempre, llevarnos a ser Dios sin Dios. Entonces ya empiezan con los libros de autoayuda y con un montón de cosas y atrae y enfoca y mira y tú tienes el poder, ser Dios sin Dios. Y el hombre sigue sacando un montón de sabidurías y un montón de cosas para llevar al hombre a ser Dios sin Dios. Y Dios quiere que seamos como su Hijo, que es perfecto, pero a la manera de Dios, no a la manera del hombre. Este árbol de vida volverá a estar entre nosotros, ¿cierto? Volverá a estar entre nosotros. En la Nueva Jerusalén, sus hojas son la sanidad para las naciones. Ya no habrá más corrupción ni injusticia, porque los hombres vivirán como Dios manda. Como Dios manda. Dios sabe qué es lo bueno y lo malo. Vivirán de acuerdo a los estatutos de Dios, al orden real de Dios, siguiendo el orden establecido desde el principio, el que Él estableció, lo que Él estableció desde el principio que era bueno y que era malo, y cumpliendo el propósito por el cual fueron creados.
Apocalipsis 22, 3 al 5, que ahorita lo leyó Ruby. Ya no habrá más maldición sobre ninguna cosa, porque allá estará el trono de Dios y del Cordero, y sus siervos lo adorarán. Verán su rostro y tendrán su nombre escrito en la frente. Ya no habrá más corrupción ni maldición, no habrá nada malo. ¿Por qué? Porque el trono de Dios y del Cordero allá estará, y sus siervos adorarán al siervo, al Cordero de Dios y el trono de Dios. Y verán su rostro y tendrán su nombre escrito en la frente. Allí no existirá la noche, ya no habrá necesidad de luz, de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios brillará sobre ellos y ellos reinarán por siempre y para siempre. Porque ese árbol de la vida es un árbol para la eternidad, vivir siempre y para siempre con Dios y en Dios. ¿Quiénes tendrán derecho a comer de la vida, del árbol de la vida? Benditos son los que lavan sus ropas, los que nacieron de nuevo. A ellos se les permitirá entrar por las puertas de la ciudad y comer del árbol de la vida. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo no puedes entrar en el reino de los cielos. Tienes que lavar tus vestiduras, tienes que tener un nuevo nacimiento. Tienes que morir a ese viejo hombre y renacer en una vida recta y pura basada en la verdad que es Jesús, en la vida que es Jesús. Esos son los benditos, los que lavan sus ropas, los que nacen de nuevos. A estas personas estamos tú y yo incluidos. Se nos permitirá entrar por las puertas de la ciudad, de la Nueva Jerusalén, y comer de ese árbol de la vida y disfrutar de la vida eterna con ese árbol, con Dios. El árbol de la vida es un símbolo de la vida eterna. Por esta razón, todos los que comen del árbol de la vida vivirán para siempre. Ya lo vimos en Génesis 3:22, cuando Dios custodió el árbol de la vida para que el hombre no tuviera acceso a él, porque ya había pecado. Después de que el hombre cayó en pecado, Dios le prohibió comer del árbol de la vida. Hacerlo le haría vivir para siempre en un estado de caído, de pecado y miseria en este mundo. ¿Usted se imagina el hombre en maldad y vivir eternamente? Un hombre en maldad vivir eternamente. Si el límite del hombre es tan corto, y sobre todo el límite de las personas que tienen maldad en su corazón es tan corto, y la maldad pulula, ¿se imagina donde el hombre hubiese comido el árbol de la vida para vivir eternamente en maldad? Dios no le permitió ese regalo al hombre. Dios tenía ese regalo para el hombre si el hombre hubiera comido de ese árbol sin tomar la decisión de desobedecer a Dios. Viene el segundo árbol, el árbol del bien y del mal. El árbol de la ciencia del bien y del mal estaba dedicado a probar la fe y la obediencia de Adán a Dios y a su palabra. Bueno, yo voy a permitirle a usted comer de lo que usted quiera, hacer lo que quiera aquí en el jardín del Edén con los árboles que hay aquí. Pero venga, no coma ese árbol. Porque si usted come ese árbol va a morir. Ahora, ¿por qué iba a morir el hombre? Porque desobedecía a Dios. Porque no iba a hacer caso de los estatutos, de las cosas de Dios. No iba a dejar que Dios fuera su rey, su Señor, que lo guiara. No iba a ser obediente a Dios. Y esa desobediencia iba a traer muerte al hombre. No el árbol. El árbol en sí mismo no tenía ninguna situación que le pudiera hacer daño al hombre. Era la desobediencia de esa situación que Dios le presentó. Dios creó a los humanos como seres morales, con la capacidad de optar libremente por amar y obedecer a su creador, o desobedecerle y rebelarse contra su voluntad, que eso fue lo que finalmente hizo. Desobedeció, se rebeló contra su voluntad, no quiso vivir de acuerdo a su voluntad, quiso vivir de acuerdo a su propia voluntad y a un deseo que fue plantado en su mente y en su corazón por el maligno, y no quiso obedecer a Dios y se rebeló contra esa voluntad. Ahora, árbol de la ciencia del bien y del mal. Así llamado porque tenía por objeto poner a prueba la obediencia por medio de la cual nuestros primeros pasos habían de manifestar si eran buenos o malos, obedientes a Dios o rebeldes a sus mandamientos. Representa la autonomía humana, esto es, el gobernarse a sí mismo y asumir una postura independiente frente a Dios en todas las esferas de la vida. O sea, vivir mi vida de acuerdo a como a mí me da la gana. Algunos ahora que creen que son deístas, que creen en Dios, son ateos, porque creen en Dios, pero viven como si Dios no existiera. Independientes frente a Dios, quieren vivir la vida a su manera,
De hecho, algunos son tan descarados que inclusive ni se dan cuenta de lo que están diciendo cuando le dicen a uno, es que yo creo en Dios a mi manera. O sea, usted creó un Dios. Usted hizo un Dios para usted. Creó un Dios para sus gustos. Creó un Dios a su manera, como a usted le gusta. Un Dios que le deje a usted ser independiente en un montón de cosas y que no le dé las normas y las guías que necesita usted para guiar su vida realmente. Ese de yo creo en Dios a mi manera es un ateo, no cree en Dios. Creó su Dios, pero no cree en el Dios eterno, en el verdadero, en el único. Yo no puedo creer en Dios a mi manera, yo debo creer en Dios a la manera de Dios, porque Él es Dios. Él fue el que me creó a mí, no creé yo a Dios. Había una revelación positiva de la voluntad de Dios acerca de este árbol, de manera que por él el hombre podía llegar a conocer el bien y el mal, moral. ¿Qué es bueno? Bueno es no comer de este árbol. ¿Qué es malo? Malo es comer de este árbol. O sea, ¿cuál era el bien? No comer de ese árbol. ¿Cuál era el mal? Comer de ese árbol. ¿Cuál era el bien? Obedecerle a Dios o no. ¿Cuál era el mal? Desobedecerle a Dios. ¿Cuál era el bien? Sumisión, rendimiento. ¿Cuál era el mal? Arrogancia, desobediencia. Listo. Ahora viene una situación. Este árbol representa la capacidad para decidir y discernir. Pero aquí puede también aludir a la capacidad de tomar decisiones en el campo moral sin tener en cuenta a Dios. Escúchenme. Tomar decisiones en el campo moral sin tener en cuenta a Dios. Pero no puede pasarse por alto que el ser humano será siempre responsable de las decisiones que tome. El hombre quiere tomar decisiones sin tener en cuenta a Dios. Y aquí voy a tocar algunos callos. Bueno, pero es la verdad y yo no puedo salir de la verdad. La palabra de Dios dice en el Salmo 100, somos ovejas de su prado, somos su pueblo, somos de Él. Él nos hizo y no nosotros mismos. Eso dice el Salmo. Conocer que el Señor es Dios vuestro, Él nos hizo y no nosotros mismos. Ahora, si Él nos hizo y nosotros no nos hicimos, el dueño de nuestra vida es Dios, no nosotros. Nuestra vida, porque decimos nuestra vida, ni siquiera es nuestra. Dios nos prestó esta vida para administrarla, pero no somos dueños ni siquiera de nuestra vida. Él es el dueño. Él es el creador. Todo lo que Él hizo es de Él. Entonces, si nosotros no somos dueños de nuestra vida, nosotros no podemos decidir si queremos vivir o queremos morir. Entonces, el hombre sabio dice, para calmar el dolor y el sufrimiento del hombre, entonces que tenga la posibilidad de automatarse, porque Él es el dueño de su vida. Y ahí está el desconocimiento. No somos dueños. Ni siquiera nuestra vida, somos administradores. Pero el hombre quiere tomar decisiones en el campo moral en ese aspecto sin tener en cuenta a Dios. Yo decido sin Dios. Y los que toman esas decisiones nunca han pensado, y entonces Dios, ¿qué opina de esa decisión? Porque de hecho sacaron a Dios. De hecho, Dios para estas personas es una locura. Como lo dice Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 17 y siguiente. ¿Dónde está el sabio y el entendido? Los que saben discutir sobre cosas de este mundo. Dios ha convertido en una locura la sabiduría de este mundo. Dios prefirió salvar al hombre por medio de su mensaje, aunque este mensaje para los sabios y eruditos del mundo sea una tontería, una locura. No, esto es una locura, estos hombres están locos. Yo no entiendo cómo un hombre es que enseñando matemáticas, un hombre de ciencias y creyendo en esas tonterías. Eso le dicen a uno a veces. Y esa sabiduría es tan grande, la sabiduría de Dios, que ni siquiera se ofende cuando hay ese tipo de situaciones. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno está anclado en la verdad, uno lo que ve al otro es insolente. Una persona sin conocimiento. Una persona, como lo dice la misma palabra, ¿dónde pararon el sabio y el entendido Dios? Un hombre tonto, porque ahí dice, Dios ha convertido en tontería la sabiduría de este mundo. Pero no puede pasarse por alto que el ser humano será siempre responsable de las decisiones que tome. Ahora, el árbol del conocimiento del bien y del mal se puso en el jardín del Edén como una prueba. Adán y Eva se someterían al Señor de Dios, al señorío de Dios, al señorío de Dios. O sea, mi vida la dirige Él, Él es el Señor, yo soy su hijo, soy su creación. Yo no soy dueño, Él es el dueño. Y no comerían del árbol o tratarían de convertirse en sus propios señores, al decidir que era bueno o malo para ellos mismos, sin Dios.
Entonces el hombre vivía diciendo que es bueno y que es malo sin Dios. El Señor había dicho que era malo comer del árbol y que el día que lo comieran seguramente morirían. Ya, de hecho, eso ya era malo. Comer del árbol era malo. Ya Dios le estaba enseñando, dando la primera enseñanza de que era malo. Malo es desobedecer a Dios. Malo es ir en contra de la voluntad de Dios. Malo es asumir el señorío mío y quitarle el señorío a Dios. Malo es eso. Ya les enseñé que es malo. Sin embargo, el hombre quería ir más allá. Este árbol representa la voluntad del hombre a decidir qué es bueno y qué es malo para él, no basado en la palabra de Dios, sino en su propia opinión. Escuche pues, representa la voluntad del hombre de decidir qué es bueno y qué es malo para él, no basado en la palabra de Dios, sino en su propia opinión. Pregúntele a estos que legislan si tienen presente la palabra de Dios para legislar ese tipo de cosas, o lo hacen basados en ellos mismos, en su voluntad, en sus decisiones propias. Deciden qué es bueno y qué es malo para la humanidad, no basados en el que hizo la humanidad y que es el que sabe qué es lo bueno y qué es lo malo, sino en la propia opinión, porque es que yo opino y entonces ahí empiezan a traer lo que es tan peligroso, los expertos. Te va a hablar el experto en no sé qué, el experto en no sé qué, y se llenan la boca porque son expertos en esto, son expertos en esto otro, y son expertos en esto otro, y tienen magíster, PhD y un montón de cosas, son expertos en un montón de cosas. Pero esa experiencia, esos ser expertos, nunca le han consultado a Dios para tomar decisiones que son fundamentales en la vida del hombre, si son correctas o incorrectas. Porque el hombre mismo quiso decidir qué es lo bueno y lo malo a la manera del hombre, y Dios por eso no quería que comiera ese árbol, porque se iba a equivocar, no iba a poder discernir qué era bueno y malo, porque lo iba a hacer a la manera del hombre y lo iba a hacer sin Dios. Ahí vamos entendiendo. ¿Ah? A seguida. Desde Adán y Eva, todo ser humano ha escogido el camino del obtener. Todos hemos querido decir lo que está bien y lo que está mal. Todo lo queremos decir. Ay, no está bien. Ay, de malas, pues para mí está bien. O sea, yo soy el que decido que está bien y que está mal. Entonces cada persona decide lo que es bueno y lo que es malo. Y entonces, usted piensa así, es que yo pienso de otra manera. No, 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 el bien y el mal no puede ser tan, ¿cómo se dice la palabra? Tan ilógico, pues, tan cambiante. No, lo que es bueno y lo que es malo es malo. Y no puede ser bueno unas cosas para uno y entonces, pero es que lo que es bueno para usted es malo para mí. No, el bien y el mal, de acuerdo a los estatutos y a los preceptos de Dios, siempre serán el bien y el mal. Por eso la Biblia dice, el hombre llamará a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y eso es lo que hace el hombre. A lo bueno lo llama malo y a lo malo lo llama bueno, porque lo hace el hombre. Pero Dios sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Y cuando Dios sabe qué es lo bueno y qué es lo malo, por eso dice, para que conozcan la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es agradable, pero es perfecto. Romanos 12:1. Dice, no se amolden al mundo presente que llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. No, sométanse a Dios. ¿Sí? Cambien su manera de pensar de acuerdo a la verdad de Dios para que puedan conocer la verdadera voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Y si yo conozco lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto, lo que salga de ahí es malo. Así de sencillo. Y esa es la voluntad de Dios. Lea lo que dice Romanos para que conozcan la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto, pero a la manera de Dios. Ahora, ¿por qué puso Dios el árbol de la ciencia del bien y del mal en el jardín del Edén? Dios puso el árbol de la ciencia del bien y del mal en el jardín del Edén para dar a Adán y Eva una oportunidad de elegir, obedecerlo o desobedecerlo. Adán y Eva eran libres de hacer lo que ellos quisieran, excepto el comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ellos no podían hacer eso. Es lo único que no podían elegir porque Dios les dijo, no lo hagan. Y yo sé por qué se los digo. Y así que vamos a dar un ejemplo de la vida cotidiana muy bonito. Si Dios no les hubiera dado a Adán y Eva la oportunidad de elegir, ellos hubieran sido esencialmente robots. ¿Se imagina? Simplemente haciendo lo que se les programó hacer. Dios no les dio la libertad. Te robó, usted tiene que hacer esto, hacer esto, hacer esto. No. Dios creó a Adán y Eva como seres libres, capaces de tomar decisiones, capaces de elegir entre el bien y el mal. Para que Adán y Eva tuvieran realmente esta libertad, ellos debían hacer una elección. Si hubieran elegido el árbol de la vida,
La vida misma, que es Jesús, les hubiera dicho qué era lo bueno y qué era lo malo. Y no se hubieran enredado entre decidir ellos si esto es bueno o es malo. No, porque lo tendrían intrínsecamente en su vida, en su ser. Sería parte de su ADN. El bien y el mal lo sabrían. Y no estuviéramos en este momento debatiendo en libros y en cosas si esto está bueno o si está malo. La ética y la moral no. Ya estaría establecido en nuestro ADN qué es lo bueno y lo malo. Pero el hombre lo quiso hacer a su manera y trajo destrucción y sufrimiento. No había nada esencialmente malo acerca del árbol o el fruto del árbol. Es poco probable que el comer el fruto les diera en realidad a Adán y Eva un mayor conocimiento. Es decir, la fruta física podía haber contenido algo de vitamina C y alguna fibra benéfica, pero no era espiritualmente nutritiva. Sin embargo, el acto de desobediencia fue espiritualmente perjudicial. Fue el acto de desobediencia. Fue el acto de desobediencia lo que abrió los ojos de Adán y Eva al mal, no el fruto. Fue el acto de desobediencia. Por primera vez supieron lo que era ser malvados, sentir vergüenza y querer esconderse de Dios. Mire que cuando ellos desobedecieron a Dios, entró la maldad, supieron que eran malvados, sintieron vergüenza que ya no la sentían antes y les dio temor. El temor viene como consecuencia de cometer pecado. Por eso nos enseñan los abuelos desde hace tiempo, el pecado es cobarde, claro. Mire, tan tremendo como esto, los niños desde pequeñitos, mire un niño de preescolar o más pequeñito, hace algo malo y cuando usted llega, el niño está con los bracitos cruzados atrás y lo está mirando con una miradita maliciosa porque él sabe que hizo algo mal. Él ya sabe que lo hizo, porque el ser humano sabe cuando está cometiendo el error y es cobarde, se esconde. Ese es el ser humano. Tomar decisiones sin consultar a Dios es tu peor decisión. ¿Escuchó esto? Tomar decisiones sin consultar a Dios es tu peor decisión en todos los aspectos de tu vida. A veces nos aceleramos a tomar decisiones y nos equivocamos. Y claro, me echo la mea culpa, como dicen por ahí. Claro, he tomado decisiones incorrectas. Sin consultar a Dios, claro que sí. Y esa ha sido la peor decisión. Y eso trae consecuencias. Pero Dios es tan grande que nos ama tanto, que nos ayuda a salir de todos estos atolladeros que nosotros mismos nos provocamos y nos metemos. ¿Ha considerado la posibilidad de que lo que Dios prohibió no fuera que el hombre conociera el bien y el mal? Dios no quería prohibirle eso al hombre, sino que el hombre tomara ese conocimiento por iniciativa propia. Dios no pretendía que el hombre no conociera el bien y el mal. Dios lo que no quería es que el hombre conociera el bien y el mal por iniciativa propia. El conocimiento del bien y el mal es apropiado si lo recibimos de Dios. De hecho, ha hecho un esfuerzo considerable para enseñarnos lo que es bueno y lo que es malo. Dios no lo quería que el hombre tomara la iniciativa propia de conocerlo. Y el hombre lo hizo y mire cómo estamos. Por tomar de ese árbol, por querer ser y sublevarse y ser ese orgullo, esa prepotencia. Pero el conocimiento por nuestra cuenta, determinando qué es bueno y qué es malo, es inapropiado. ¿Escucharon? El conocimiento por nuestra cuenta, nosotros determinando qué es bueno y qué es malo, eso es inapropiado. Nosotros no somos capaces de hacerlo. Miren este ejemplo tan bonito. Mire este ejemplo tan bonito. Ahí hay una persona que se le están quemando las manos. Mire este ejemplo. Es análogo a una madre que dice a sus hijos, puedes jugar con todas las cosas en la sala de estar, pero ese fuego de la chimenea no la tocarás, porque el día que la toques seguramente sentirás dolor. La mamá no quería que el hijo tocara la chimenea porque es egoísta y no quería que sintiera que es el fuego, que es el calor, ni lo conociera. No, la mamá no quería que el hijo tocara el fuego porque el niño está muy niño y todavía no tiene conocimiento de cómo manejar esas cosas. Pero la mamá, con toda seguridad, que le iba a enseñar al hijo qué era el fuego. Y de hecho, de más que iba a hacer fogatas, iba a prender velas con el hijo, porque a ella le interesa que el hijo conozca el fuego. Pero a la manera de la mamá, con responsabilidad, al lado de la mamá, que la mamá le enseñe, vea, esto se prende así, pero tienes que tener cuidado, tienes que tener distancia. Si tú le metes los dedos a esto te va a quemar, te va a doler, ¿cierto? ¿Sabes? A la manera de la mamá. Pero la mamá le dijo, puedes jugar con todos los juguetes que están ahí regados. Hijo, pero no vaya a jugar con los cosas que hay prendidos ahí en esa chimenea. No los toques, hijo, porque si seguramente vas a sentir dolor. Ahora,
El dolor no es un castigo para sus hijos. Ella no está diciendo, vaya, no, sino que es una causa directa de que el niño toque el fuego. Fue el niño el que fue a tocar el fuego. La mamá no le causó el dolor, el hijo se causó el dolor porque desobedeció lo que la mamá sabía que le iba a causar dolor. Pero la mamá no le iba a esconder al niño en lo del fuego ni esas cosas, ella le iba a enseñar después. Dios no nos iba a ocultar el bien y el mal, pero que quería hacerlo a su manera, porque sabía que ahí íbamos a sufrir, íbamos a cometer un error. La muerte espiritual, un terrible enemigo silencioso que debes identificar. Es que la muerte física, listo, no tiene solución, ya te moriste, ya qué. Pero la muerte espiritual es un enemigo y muy terrible y es silencioso. ¿Se acuerda que hablamos de eso? Que algunos tienen fama de estar vivos, pero ¿están qué? Muertos. Hace poco lo vimos, ¿cierto? Tengan en cuenta que el día que Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento, no murieron físicamente. Las facultades de sus almas también estaban activas y por lo tanto tampoco estaban muertas. Por lo tanto, a través de este proceso de eliminación, vemos que en realidad lo que estaba muerto en ese día era su espíritu. O sea, ¿qué murió en Adán y Eva? Porque ellos comieron del árbol. Ay, mira, no morimos. No, no, ellos sí murieron. Espiritualmente. El espíritu que se usa para contactar y adorar a Dios había muerto. No te vuelvas orgulloso en esos días y entonces te olvides de tu Señor, de tu Dios, quien te rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto. No te vuelvas orgulloso. No te apartes del Señor. Al desaparecer la forma principal de contactar con Dios, el hombre se separó de Dios y el resultado fueron las etapas posteriores de la caída del hombre con Caín y Nimrod. Y finalmente culminó con la inundación. El hombre se separó de Dios porque pecó y murió espiritualmente. Y el resultado fueron todas estas etapas de la vida del hombre. Viene el pecado, la desobediencia, la muerte, la caída del hombre como cuando Caín mató a Abel y el problema de Nimrod y finalmente culminó con la inundación, con el diluvio y todas esas cosas. La revolución, y aquí con esto termino. Voy a mostrarles una verdad en este momento del mundo y con esto termino. Una situación difícil, voy a hacer ahora un aporte después de esta situación. La revolución hippie de los años 70, 60, el relativismo cultural y moral dominante durante casi todo el siglo XX. O sea, ese relativismo moral y cultural, el hombre decide qué es bueno y qué es malo, y los hippies, marihuana y paz, o sea, toda esa situación del hombre querer hacer las cosas a su manera sin Dios. La rendición ecologista de Rousseau, la ilimitada confianza en el poder curativo de criaturas y objetos, o sea, que ya la ciencia, el esoterismo y todas esas cosas, y el poder curativo de criaturas y objetos, y la más antigua sanción nietzscheana, o sea, de Nietzsche, de la muerte de Dios, porque según él, Dios murió, o la actual y exitosa difusión del budismo e hinduismo, que están muy de moda, así la gente, la moda y unas cosas, y la gente hasta se disfraza y trae todas esas culturas y todas esas cosas, y que los chakras, y que esto, y que lo otro, y que el yin y el yang, y que el karma y todas esas cosas, la difusión del budismo y el hinduismo y las difusas espiritualidades de la New Way, o sea, la nueva era, son algunas de las múltiples formas del agónico de esfuerzos al margen de Dios, o sea, estar al margen de Dios. Todo eso sin Dios, para yo encontrar la verdad, la transmutación, la no sé qué y la no sé cuánta, la iluminación, que ha poseído los 2 últimos siglos la cultura moral en el mundo. Y seguimos entonces comiendo del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, y no queremos atinarle al árbol de la vida. Y el hombre sigue eligiendo mal. Espero que este tema, que todavía pues queda muchas cosas en el tintero, les haya abierto un poquito el entendimiento sobre esos 2 árboles que fueron plantados en el jardín del Edén y que todavía uno de esos árboles está en este momento en el reino de Dios.